La llamó ignorante delante de todo el mundo y dijo: «Esto no tiene arreglo, ni con todo tu salario». La joven mecánica, cubierta de grasa y polvo, escuchó en silencio mientras el millonario intentaba comprar la hacienda como chatarra. Pero cuando ella señaló un detalle oculto en el corazón de la máquina y pidió 7 días para demostrar la verdad, la sonrisa de él empezó a desvanecerse. Lo que ella descubrió allí dentro puede destruirlo todo. Hay máquinas que no mueren, mis queridos amigos. Máquinas que simplemente esperan, cubiertas de óxido y olvido, hasta que llega alguien capaz de escuchar lo que tienen que decir. La John Deere 9750 STS, que descansaba en el terreno abandonado de la hacienda San Miguel, no era un cadáver metálico como todos decían. Era un testigo silencioso de algo mucho más oscuro que la simple muerte mecánica. Octubre en Aguascalientes es un mes cruel para trabajar bajo el sol. El termómetro marca 38 grados a las 2 de la tarde. Y el aire seco convierte cada respiro en papel de lija contra la garganta. Carolina Mendoza tenía 31 años cuando llegó caminando por la carretera polvorienta que conducía a la vieja hacienda, cargando en la espalda una mochila de herramientas que había pertenecido a su padre. No llegó en camioneta porque no tenía una. No llegó con equipo sofisticado porque todo su capital estaba invertido en conocimiento, no en apariencias. La colheitadeira estaba exactamente donde la habían dejado los del camión de plataforma 3 días antes, al costado del granero principal, con los neumáticos traseros hundidos en la tierra seca y la cabina sin vidrios mirando hacia el poniente como un animal herido. 20 años atrás, esa máquina había sido la reina de los campos de la región. Podía cosechar 18 hectáreas de sorgo en un solo turno, separar el grano de la paja con una precisión que avergonzaba a cualquier método manual, y llenar un camión de volteo completo antes del almuerzo. Ahora parecía una reliquia de guerra olvidada en territorio enemigo. Carolina rodeó la John Deere lentamente, tocando el metal con las yemas de los dedos. La pintura verde característica de la marca estaba descascarada en grandes parches, dejando ver el acero gris oxidado debajo. Las calcomanías de advertencia en la plataforma de corte se habían desvanecido hasta volverse ilegibles. Pero lo que realmente llamaba su atención no era el deterioro cosmético, era el silencio absoluto que emanaba del corazón hidráulico de la máquina. En una colheitadeira funcional, incluso apagada, se puede escuchar el sistema hidráulico. No con los oídos físicos, sino con ese sentido que solo desarrollan quienes han pasado años trabajando con máquinas pesadas. Es como un eco metálico en reposo, la memoria de miles de litros de aceite presurizado fluyendo por galerías de acero. Carolina no escuchaba nada. Era como si el sistema hidráulico hubiera sido vaciado de su alma. Se arrodilló junto al tanque reservorio, un cilindro de acero inoxidable montado en el costado derecho del chasis, y desenroscó la tapa de inspección. El olor que salió la golpeó como un puñetazo. Aceite hidráulico quemado, con ese toque acre y metálico que indica contaminación severa. Metió una varilla de medición improvisada, un alambre grueso calibre 12 con la punta doblada, y cuando lo sacó, vio que el nivel estaba 30 centímetros por debajo del mínimo operacional. Pero lo que realmente la inquietó fue el color del aceite en la varilla, negro opaco, casi como brea, con partículas brillantes suspendidas que reflejaban la luz del sol como purpurina macabra. Esas partículas eran limaduras metálicas, fragmentos microscópicos de acero, aluminio y bronce, que solo aparecen cuando componentes internos se están desintegrando por fricción descontrolada. En un sistema hidráulico sano, el aceite es translúcido, color ámbar claro, casi dorado,
Lo que Carolina estaba viendo era sangre de máquina envenenada. Se sentó en cuclillas bajo la sombra proyectada por el cilindro debullador, el tambor rotatorio lleno de barras de acero que separa el grano de la espiga, y cerró los ojos. Las voces llegaron sin ser invitadas, como siempre llegaban cuando estaba cerca de máquinas que su padre había operado. Mira bien, Carolinita, el aceite te cuenta toda la historia si sabes leerlo. Si está negro, algo se está muriendo ahí dentro. Si tiene burbujas, hay aire donde no debería haber. Si huele a quemado, ya llegaste tarde. Sebastián Mendoza había muerto de un infarto masivo mientras operaba esa misma John Deere en julio de 2009, en plena cosecha de maíz. Carolina tenía 11 años entonces, no 10, como algunos registros equivocados indicaban. Recordaba el día con una claridad fotográfica que ni siquiera los años habían logrado desenfocar. Su padre había bajado de la cabina durante el descanso del mediodía, diciendo que sentía presión en el pecho. Se sentó bajo la sombra de un mezquite, se quitó la gorra de los pumas y cerró los ojos. Nunca los volvió a abrir. Durante los siguientes 7 años, mientras Carolina crecía en la pequeña comunidad de ejidatarios que rodeaba la hacienda, la John Deere siguió operando bajo diferentes conductores, pero ninguno la conocía como Sebastián. Los nuevos operadores la forzaban, aceleraban demasiado en terrenos irregulares, ignoraban los sonidos de advertencia que el motor diésel emitía cuando se le exigía más allá de su diseño. Para el 2016, la máquina ya mostraba signos de maltrato crónico. Fugas en cilindros, vibraciones anormales, respuesta lenta en los controles hidráulicos. Y entonces, en marzo de 2024, 6 meses antes del regreso de Carolina, la colheitadeira simplemente dejó de responder. El molinete, esas aspas rotatorias en la parte frontal que peinan el cultivo hacia la plataforma de corte, se congeló en posición vertical. El elevador de granos, la cinta transportadora que sube el material cosechado hacia el tanque de almacenamiento, se negó a moverse. El cilindro debullador giró 2 revoluciones patéticas y se detuvo con un quejido metálico que los testigos describieron como el lamento de un animal agonizante. 3 talleres especializados vinieron desde León, Guadalajara y Querétaro. Técnicos certificados con computadoras portátiles y equipos de diagnóstico electrónico que costaban más que un automóvil nuevo. Todos llegaron a la misma conclusión. El bloque distribuidor hidráulico estaba fracturado internamente. Pérdida total, no reparable. La pieza de repuesto oficial de John Deere tenía un precio de $120,000 estadounidenses, más impuestos de importación, más instalación. Para una máquina que en su estado actual no valía ni $30,000 en el mercado de usados. El último en examinarla fue un ingeniero de la propia John Deere, venido desde la oficina regional en México. Hombre de 50 años, corbata ajustada incluso bajo el calor infernal de Aguascalientes, portapapeles de aluminio y actitud de quien ya ha visto todo. Pasó 40 minutos revisando la máquina, tomando fotografías con una tableta digital y haciendo anotaciones. Su dictamen fue lapidario. Fractura interna del bloque distribuidor confirmada. Reemplazo necesario. Sin reemplazo, la unidad es chatarra. Fue entonces cuando Ernesto Villalobos hizo su aparición triunfal. Villalobos no era un hombre alto, pero su presencia llenaba cualquier espacio donde entraba. 62 años, piel curtida por décadas de sol ranchero, pero manos suaves que delataban que hacía mucho tiempo no tocaba una herramienta. Usaba botas de piel de avestruz genuina, cinturón con hebilla de plata maciza y un sombrero texano color crema que costaba lo que un trabajador del campo ganaba en 3 meses. Era dueño de 4 haciendas que rodeaban la San Miguel como dedos de una mano cerrándose alrededor de una garganta.
También era dueño de la procesadora de granos más grande de la región, donde todo el sorgo y maíz cosechado en 50 kilómetros a la redonda terminaba pasando por sus básculas, sus silos y sus márgenes de ganancia. Llegó manejando una Ram 3500 negra, con rines cromados y vidrios polarizados, acompañado de un abogado de la capital que vestía traje gris y llevaba un maletín de cuero italiano. Se reunió con los hermanos Salazar, los herederos de la hacienda San Miguel, que vivían en Ciudad de México y no habían puesto un pie en la propiedad desde el funeral de su padre 3 años atrás. La oferta fue presentada con la cadencia de quien está acostumbrado a que sus palabras se conviertan en realidad por el simple hecho de pronunciarlas. $20,000 por la propiedad completa. Terreno, construcciones y, por supuesto, la John Deere inútil que ocupaba espacio en el granero. «Muchachos», dijo Villalobos, mientras encendía un puro cubano y expulsaba el humo hacia el techo de vigas de madera del salón principal de la hacienda. «Esa máquina no tiene arreglo, ni aunque juntaran todo el sueldo de su vida. Yo les estoy haciendo un favor. 20,000 de contado y se olvidan de este dolor de cabeza». Los hermanos Salazar estaban a punto de firmar cuando Carolina tocó la puerta. Carolina entró al salón principal de la hacienda con las botas llenas de polvo y la mochila de herramientas todavía colgando del hombro. No había sido invitada. No había avisado que vendría. Simplemente llegó porque 3 días antes, en Guadalajara, mientras trabajaba desmontando el sistema de elevación de un guindaste Liebherr en el taller donde había pasado los últimos 6 años de su vida, recibió una llamada de Doña Refugio, la mujer que administraba la tienda de abarrotes en el pueblo cercano a la San Miguel. «Carolinita, van a vender la hacienda y la John Deere de tu papá se la van a llevar como chatarra. Pensé que querrías saberlo». Los hermanos Salazar la miraron con expresión entre sorprendida y molesta. Roberto, el mayor, 43 años, contador público que trabajaba para una firma de auditoría en Polanco, estaba sentado a la cabecera de la mesa con el contrato abierto frente a él. Javier, 38 años, vendedor de seguros de vida, tamborileaba los dedos sobre el brazo de su silla con impaciencia visible. Ninguno de los dos había visitado la hacienda más de 5 veces en toda su vida adulta. Para ellos, aquel lugar era solo un activo inmobiliario heredado que generaba más problemas que rentas. Villalobos giró lentamente su silla para enfrentarla, sin levantarse. El puro seguía encendido entre sus dedos y sus ojos pequeños la evaluaron de arriba abajo con esa mirada que Carolina había aprendido a reconocer desde los 17 años. La mirada de hombre que ve a una mujer joven con overol manchado de grasa y automáticamente descarta cualquier palabra que pueda salir de su boca. «¿Y tú quién eres, jovencita?», preguntó con tono condescendiente que pretendía ser amable, pero solo conseguía ser insultante. Carolina no respondió inmediatamente. Dejó caer la mochila en el suelo con un golpe sordo que hizo vibrar los vasos de agua sobre la mesa y miró directamente a Roberto Salazar. «Soy Carolina Mendoza. Mi padre operó esa John Deere durante 15 años. Yo crecí dentro de esa cabina. Y vine a decirles que están a punto de regalar una propiedad que vale 10 veces lo que les están ofreciendo, basándose en un diagnóstico que cualquier mecánico con 2 dedos de frente puede refutar en menos de una semana». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con navaja. El abogado de Villalobos ajustó sus lentes con gesto nervioso. Javier Salazar soltó una risa breve y despectiva. «Mira, señorita, agradecemos tu entusiasmo, pero aquí ya vinieron 3 talleres especializados y un ingeniero de la fábrica. Todos dijeron lo mismo. La máquina está muerta. No hay nada que hacer». Carolina sacó de su mochila una carpeta de plástico transparente donde guardaba documentos.
la abrió sobre la mesa y extrajo su certificado técnico en sistemas hidráulicos industriales, emitido por la Secretaría de Agricultura, junto con cartas de recomendación de los talleres donde había trabajado en Guadalajara. Uno de los documentos incluía fotografías de un cilindro hidráulico Caterpillar que ella había reconstruido completamente después de que 4 técnicos certificados lo hubieran declarado irreparable. «Denme 7 días», dijo con voz que no admitía negociación. «Si al final de esos 7 días la John Deere no funciona perfectamente, firman el contrato y yo me voy de aquí sin cobrar un peso. Pero si logro hacerla funcionar, ustedes rechazan esta oferta miserable y arriendan la máquina a la cooperativa local. Hay 20 familias de productores pequeños que perderán la ventana de cosecha de sorgo si no tienen acceso a una colheitadeira en los próximos 12 días». Villalobos se levantó lentamente, aplastando el puro contra un cenicero de barro con movimiento deliberadamente lento. Cuando habló, su voz había perdido todo rastro de cordialidad fingida. «Niña, no sé quién te mandó ni qué te hace pensar que puedes venir aquí a sabotear un negocio legítimo, pero ya se acabó el tiempo de juegos. Esa máquina fue revisada por profesionales. El bloque hidráulico está fracturado. No hay forma de repararlo sin reemplazarlo, y el reemplazo cuesta más de lo que vale toda la propiedad. Ahora, si no te importa, estos señores tienen decisiones importantes que tomar». Carolina no se movió. Sostuvo la mirada de Villalobos sin pestañear y luego se dirigió nuevamente a Roberto. «Los bloques distribuidores hidráulicos de aluminio aeronáutico, como los que usa John Deere en la serie 9750, no se fracturan espontáneamente. El aluminio de grado aeroespacial tiene una resistencia a la tracción de 450 megapascales. Para fracturar un bloque de ese material se necesitaría un impacto equivalente a dejar caer la máquina completa desde un 3er piso, o someterla a presión interna de más de 500 bares cuando el sistema está diseñado para operar a 180. Ninguna de esas dos cosas sucedió, lo que significa que el diagnóstico de fractura interna es o bien resultado de una inspección superficial e incompetente, o bien una mentira deliberada. El abogado de Villalobos abrió la boca para protestar, pero Roberto Salazar levantó la mano pidiéndole silencio. Había algo en la precisión técnica con la que Carolina hablaba, en la forma en que pronunciaba megapascales y aluminio aeroespacial, sin titubear, que le hizo dudar por primera vez en 3 días. «¿Y qué propones exactamente?», preguntó Roberto. «Propongo que me den 7 días y acceso completo a la máquina. Voy a desmontar el sistema hidráulico componente por componente. Voy a identificar el problema real y voy a repararlo. Si fallo, no pierden nada porque igual iban a vender. Pero si tengo razón, salvan una herramienta que puede generar ingresos reales para esta comunidad». Villalobos dio un paso adelante con el rostro enrojecido. «Esto es ridículo. Roberto, Javier, no se dejen engañar por 7 días», interrumpió Roberto mirando directamente a Carolina. «Tienes 7 días. Si al amanecer del 8º día esa John Deere no está funcionando perfectamente, firmamos el contrato». «¿Trato?». Carolina extendió la mano. Roberto la estrechó. El trato estaba cerrado. Villalobos salió de la hacienda sin despedirse, con el abogado corriendo detrás de él. El sonido de la Ram 3500 arrancando con aceleración violenta resonó por todo el patio como amenaza mal contenida. Carolina sabía que acababa de hacer un enemigo peligroso. No le importó. Esa misma tarde montó su campamento junto a la John Deere. No tenía dinero para hospedarse en hotel, ni siquiera en las posadas baratas del pueblo. Estiró una lona impermeable entre la cabina de la colheitadeira y el chasis,
creando una especie de tienda de campaña improvisada donde cabía su bolsa de dormir, una lámpara de batería recargable y una hielera donde guardaba tortillas, frijoles y queso fresco que había comprado en la tienda de Doña Refugio. El calor durante el día era insoportable. El metal de la máquina se calentaba hasta el punto de quemar la piel al contacto directo. Carolina trabajaba en turnos de 2 horas, descansando 30 minutos bajo la sombra antes de volver al desmontaje. Durante las noches, cuando la temperatura bajaba a 23 grados, trabajaba con la luz de la lámpara atada a su frente como minero en túnel oscuro. El primer paso fue drenar completamente el sistema hidráulico. Conectó una manguera transparente de media pulgada al tapón de drenaje del tanque reservorio y abrió la válvula. El aceite salió con la consistencia de miel espesa, negro como petróleo crudo, dejando un rastro brillante en el recipiente metálico que había colocado debajo. Tardó 40 minutos en drenar los 120 litros que el sistema podía contener. Cuando terminó, levantó el recipiente contra la luz del atardecer y vio que el fondo estaba cubierto por una capa de limaduras metálicas que formaban patrones como arena de playa después de la marea. Esas partículas contaban una historia de destrucción interna. Pero, ¿destrucción de qué componente específicamente? Esa era la pregunta que necesitaba responder. Al segundo día comenzó con la bomba hidráulica principal. Esta bomba es el corazón del sistema, un conjunto de pistones axiales que giran dentro de un bloque cilíndrico empujados por una placa oscilante llamada swash plate. El ángulo del swash plate determina cuánto aceite desplaza cada pistón y por lo tanto cuánta presión genera el sistema. Es tecnología alemana de los años 80, robusta como tanque de guerra, diseñada para operar 50.000 horas sin mantenimiento mayor si se usa correctamente. Desmontar la bomba requirió 3 horas de trabajo continuo. Primero desconectó todas las líneas de alta presión, marcando cada una con cinta adhesiva numerada para recordar su posición exacta durante el reensamblaje. Luego retiró los 18 pernos de sujeción que fijaban la bomba al soporte del motor diésel, cada uno requiriendo exactamente 95 libras-pie de torque según las especificaciones del fabricante. Cuando finalmente liberó la bomba y la colocó sobre una lona limpia, pesaba 32 kilos de acero y aluminio machiembrado con precisión de relojería suiza. Abrió la carcasa de la bomba y lo que vio la dejó sin aliento por un momento. El swash plate estaba completamente trabado en posición de ángulo mínimo, apenas 5 grados de inclinación cuando debería poder oscilar hasta 23 grados. La causa era evidente: una capa de barniz carbonizado, negro y vítreo como obsidiana, cubría todo el mecanismo de ajuste. Ese barniz es el resultado de aceite hidráulico sometido a temperaturas superiores a 130 grados centígrados durante periodos prolongados. Se forma cuando la máquina trabaja con nivel de aceite bajo, forzando al fluido a circular más rápido y calentarse más allá de su rango operacional. Carolina limpió el swash plate durante 6 horas usando solvente industrial, cepillos de alambre de bronce y una paciencia que había heredado de su padre junto con las herramientas. Cuando terminó, el mecanismo se movía libremente otra vez. Lubricó todas las superficies con grasa de molibdeno especial para aplicaciones de alta presión, reensambló la bomba y la instaló en una bancada de prueba improvisada que construyó usando un motor eléctrico de 3 caballos de fuerza que le prestó don Esteban, el dueño del taller de soldadura del pueblo, conectado a un pequeño generador diésel. Cuando arrancó el motor de prueba, la bomba respondió perfectamente. El manómetro marcó 182 bares de presión. La bomba no era el problema. El tercer día llegó al distribuidor hidráulico y fue entonces cuando Carolina supo
que todo lo que le habían dicho sobre esa máquina era mentira. El distribuidor hidráulico de una John Deere 950 es una pieza que inspira respeto incluso entre técnicos experimentados. Es un bloque de aluminio fundido que mide 40 centímetros de largo por 25 de ancho y pesa 18 kilos. Por fuera parece sólido, casi monolítico, pero por dentro es un laberinto tridimensional de galerías, válvulas carretel, resortes calibrados y pasajes internos tan complejos que ni siquiera los planos de John Deere muestran todos los detalles. Es el cerebro del sistema. Recibe aceite presurizado de la bomba y lo distribuye hacia los cilindros que mueven el molinete, el elevador, el cilindro debullador, según las órdenes que el operador transmite mediante palancas en la cabina. Carolina sabía que estaba a punto de entrar en territorio donde muy pocos técnicos se atreven a pisar. Desmontar un distribuidor hidráulico no es como cambiar una llanta o ajustar una cadena. Es cirugía de precisión donde un solo error en la secuencia de desensamblaje puede arruinar componentes que cuestan miles de dólares y no tienen reemplazo individual. Todo o nada. Era el tercer día. El sol de las 3 de la tarde convertía el aire en gelatina caliente que vibraba sobre el metal de la colheitadeira. Carolina había dormido apenas 4 horas la noche anterior, despertando cada vez que algún coyote aullaba en las colinas circundantes o cuando el viento nocturno hacía crujir la lona de su campamento improvisado. Tenía los brazos cubiertos de rasguños, las manos manchadas de grasa que ya no salía ni con jabón industrial, y un dolor sordo en la espalda baja por trabajar agachada durante horas. Pero nada de eso importaba cuando finalmente logró liberar el distribuidor del chasis. Lo cargó con cuidado, sintiendo los 18 kilos de peso muerto en sus antebrazos, y lo llevó hasta la mesa de trabajo que había improvisado usando 2 caballetes de madera y una puerta vieja de granero. Colocó el bloque bajo la luz directa de su lámpara LED de alta intensidad y simplemente se quedó mirándolo durante 5 minutos completos. Por fuera, el distribuidor parecía intacto. No había fracturas visibles, no había deformaciones, no había manchas de aceite que indicaran fugas externas. Las conexiones roscadas estaban limpias. Los sellos externos mostraban desgaste normal, pero no catastrófico. Si los 3 talleres especializados y el ingeniero de John Deere habían declarado este componente como fracturado internamente sin siquiera abrirlo, entonces estaban mintiendo o eran incompetentes. Carolina apostaba por la primera opción. Conectó manómetros a cada una de las 6 salidas del distribuidor: molinete, elevador, cilindro debullador, inclinación de plataforma, tensión de cadena y retorno al tanque. Luego conectó la entrada principal a una bomba hidráulica manual de bancada, una herramienta que había traído de Guadalajara y que le había costado 2 meses de salario cuando la compró usada hace 3 años. Comenzó a bombear. La presión subió rápido. 50 bares, 100 bares, 150, y luego exactamente en 162 bares, todos los manómetros cayeron a 0 en menos de 3 segundos. Como si alguien hubiera abierto una compuerta en el fondo del océano y dejara escapar toda el agua de golpe. Carolina cerró la válvula de la bomba manual y observó. En un sistema sano, la presión debería mantenerse estable durante al menos 5 minutos, cayendo apenas 1 o 2 bares por minuto debido a pequeñas fugas microscópicas en los sellos. Lo que estaba viendo era pérdida catastrófica total. Todo el aceite presurizado estaba escapando dentro del bloque, atrapado en algún lugar de ese laberinto interno, sin poder regresar al tanque ni llegar a los cilindros de trabajo. Según el manual de servicio de John Deere, este síntoma específico indica una de 2 cosas: válvula carretel atascada en posición abierta o fractura de galería interna. Ambos diagnósticos conducen a la misma solución:
reemplazo completo del bloque. Pero Carolina había aprendido hacía mucho tiempo que los manuales de servicio están escritos por ingenieros que nunca han tenido aceite hidráulico bajo las uñas y cuya prioridad principal es vender piezas nuevas, no reparar las viejas. Comenzó el desmontaje a las 4 de la tarde. El sol seguía castigando sin piedad, convirtiendo cada herramienta metálica en hierro de marcar ganado. Carolina se ató un pañuelo mojado alrededor de la frente para evitar que el sudor le cayera en los ojos y se puso a trabajar. El distribuidor hidráulico se desarma desde afuera hacia adentro, capa por capa, como pelar una cebolla mecánica. Primero retiró las tapas laterales, 6 piezas de aluminio aseguradas con pernos Allen de 8 milímetros. Luego extrajo las válvulas carretel una por una, numerándolas con marcador permanente para recordar su posición exacta. Cada válvula es un cilindro de acero templado pulido hasta alcanzar tolerancias de 2 micras, tan fino que no se puede ver a simple vista la separación entre el carretel y su camisa. Si se raya o contamina durante el desmontaje, queda arruinada para siempre. Tardó 2 horas en sacar las 6 válvulas carretel. Las alineó sobre un paño limpio y las inspeccionó bajo luz directa. Todas estaban en condiciones aceptables. Desgaste normal, ningún daño crítico, ninguna señal de que estuvieran atascadas, lo cual confirmaba su sospecha. El problema no estaba en las válvulas. El siguiente paso fue abrir la cámara central del distribuidor, el corazón del laberinto. Para esto, necesitó aflojar 28 pernos de sujeción dispuestos en patrón específico alrededor del perímetro del bloque. Estos pernos están torqueados a 115 libras-pie desde fábrica y después de 20 años de vibraciones y ciclos térmicos, estaban prácticamente soldados por corrosión galvánica. Carolina tuvo que usar una llave de impacto manual, golpeando cada perno con martillo de latón durante varios minutos antes de que aceptaran moverse. Cuando finalmente logró separar las mitades del bloque, eran las 7:30 de la noche. El sol se había puesto hacía media hora y Carolina trabajaba ahora bajo la luz amarillenta de su lámpara frontal y 2 linternas de trabajo colocadas estratégicamente alrededor de la mesa. Las sombras danzaban sobre el aluminio pulido del distribuidor mientras ella examinaba el interior expuesto. Y fue entonces cuando lo vio. En la galería principal de retorno, el canal por donde el aceite usado debe fluir de regreso al tanque después de mover los cilindros, había algo que no pertenecía allí, un objeto pequeño, circular, negro. Carolina sintió que el estómago se le contraía en un nudo frío mientras extendía la mano y extraía cuidadosamente el objeto con pinzas de punta fina. Era un aro de goma nitrílica, un O-ring de sellado, pero no del tipo usado en este sistema. Lo sostuvo bajo la luz directa y midió su diámetro con un calibrador digital. 42 milímetros de diámetro exterior, 3 milímetros de sección transversal. Las especificaciones de John Deere para este distribuidor específico indican que todos los O-rings internos son de 55 milímetros con sección de 4 milímetros. Este aro era más pequeño, más delgado, y su número de dureza Shore estaba marcado en la superficie, 70A, característico de sellos para cilindros auxiliares de maquinaria liviana. Carolina sintió que las manos le temblaban mientras giraba el aro entre los dedos. Ese objeto no podía haber llegado allí por accidente. Los sistemas hidráulicos son circuitos cerrados. No hay forma de que una pieza externa entre al distribuidor a menos que alguien lo desarme y la coloque deliberadamente. Y la posición exacta donde estaba alojado no era casual. Estaba insertado en la galería de retorno de tal manera que actuaba como válvula unidireccional invertida.
Cuando la bomba enviaba aceite presurizado al distribuidor, el aro de goma se comprimía contra las paredes de la galería, permitiendo que el fluido pasara. Pero cuando el aceite intentaba regresar al tanque, el aro se expandía, bloqueando completamente el paso. El resultado era que todo el aceite quedaba atrapado, circulando dentro del distribuidor sin poder salir, generando presión interna que no llegaba a ninguna parte útil. Los manómetros en las salidas marcaban 0 porque no había flujo real, solo aceite dando vueltas en círculos dentro del laberinto de aluminio hasta recalentarse y eventualmente formar el barniz carbonizado que había arruinado la bomba. Era sabotaje técnico perfecto, tan sutil que ningún diagnóstico externo podría detectarlo, tan efectivo que garantizaba falla total del sistema, y tan deliberado que solo podía haber sido ejecutado por alguien con conocimiento profundo de sistemas hidráulicos y acceso directo a la máquina durante una revisión de mantenimiento. Carolina levantó la vista del distribuidor abierto y miró hacia la oscuridad que rodeaba su campamento. En algún lugar de esa noche, Ernesto Villalobos dormía tranquilo en su hacienda climatizada, convencido de que su plan había funcionado. Había contratado a alguien, probablemente uno de los técnicos especializados que habían venido a revisar la máquina para plantar esa evidencia de falla irreparable. Luego había traído al ingeniero de John Deere, quien probablemente estaba en el negocio o simplemente era lo suficientemente vago como para firmar un dictamen sin verificar realmente. Todo para forzar a los hermanos Salazar a vender la propiedad por una fracción de su valor real. Pero Villalobos había cometido un error. Había asumido que nadie se molestaría en abrir realmente el distribuidor. Había asumido que el costo y la complejidad del desmontaje serían suficientes para disuadir cualquier investigación seria. No había contado con que la hija de Sebastián Mendoza regresaría armada con las herramientas de su padre y la terquedad que había mamado desde niña. Carolina colocó el aro de goma en una bolsa de plástico con cierre hermético y escribió con marcador negro sobre la superficie: Evidencia. Sistema hidráulico JD 9650, octubre 2024. Luego tomó fotografías desde todos los ángulos posibles: el aro, el distribuidor abierto, la galería donde estaba alojado, las marcas de fabricante en la superficie del componente. Durante las siguientes 3 horas, limpió meticulosamente cada galería interna del distribuidor usando aire comprimido, solvente de limpieza y cepillos de nylon fino. Removió todo rastro del aceite contaminado, todo el barniz, cada partícula metálica. Luego, inspeccionó cada superficie con lupa de aumento 10X, buscando fracturas reales. No encontró ninguna. El aluminio estaba perfecto. Ni un rasguño que comprometiera la integridad estructural. Al 4.º día, mientras el pueblo todavía dormía y el cielo apenas comenzaba a teñirse de gris en el horizonte este, Carolina fue al taller de don Esteban y usó su teléfono para llamar a un proveedor de repuestos hidráulicos en Guadalajara. Ordenó un juego completo de sellos O-ring originales John Deere para el distribuidor, especificando los números de parte exactos: 7 piezas, 55 milímetros de diámetro, dureza 90A, compatibles con aceite ISO UG46. Pagó con la tarjeta de crédito que había guardado para emergencias, sabiendo que ese gasto representaba todo su margen financiero para el mes. El proveedor prometió envío express. Llegarían en 36 horas. Mientras esperaba los repuestos, Carolina comenzó el proceso de limpieza y reacondicionamiento de todos los componentes que había desmontado. Pulió las válvulas carretel con pasta abrasiva finísima hasta que brillaban como espejos. Verificó las tolerancias de cada resorte usando un micrómetro de precisión. Limpió cada canal, cada rosca, cada superficie de sellado. Don Esteban venía a visitarla cada tarde.
trayéndole tacos de guisado que su esposa preparaba y botellas de agua fría. Se sentaba en un balde volcado al revés y la observaba trabajar sin decir mucho, solo haciendo algún comentario ocasional sobre el clima o los precios del sorgo. Pero en el quinto día, mientras Carolina estaba recalibrando la tensión de un resorte de válvula, don Esteban finalmente habló lo que llevaba días queriendo decir. Tu papá estaría orgulloso, Carolinita, muy orgulloso. Carolina no levantó la vista de su trabajo, pero sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado apretado desde el funeral de Sebastián 15 años atrás. Él me enseñó que las máquinas no mienten, dijo en voz baja. La gente miente, los papeles mienten, pero si sabes escuchar, una máquina siempre te dice la verdad. Don Esteban asintió lentamente, mirando el distribuidor parcialmente reensamblado sobre la mesa de trabajo. ¿Y qué te está diciendo esta máquina? Carolina levantó la bolsa de plástico con el aro de goma y la sostuvo contra la luz del atardecer. Me está diciendo que Ernesto Villalobos es un ladrón y que estoy a punto de demostrarlo frente a todos. Los sellos nuevos llegaron en la mañana del sexto día. Carolina los instaló con cuidado quirúrgico, aplicando grasa de montaje en cada uno antes de colocarlos en sus ranuras. Reensambló el distribuidor siguiendo la secuencia inversa del desmontaje, torqueando cada perno exactamente a la especificación del fabricante. Cuando terminó, ya era medianoche del sexto día. Le quedaban menos de 30 horas. Carolina no durmió la noche del sexto día, no porque no estuviera agotada, que lo estaba hasta los huesos, sino porque sabía que lo que vendría en las próximas horas definiría no solo el destino de la Hacienda San Miguel, sino también su propia credibilidad como mecánica. Si la John Deere no arrancaba después de todo el trabajo invertido, Villalobos ganaría. Los hermanos Salazar firmarían el contrato. 20 familias perderían la ventana de cosecha y ella quedaría marcada como la mujer que prometió demasiado y cumplió nada. Pero si la máquina respondía, si ese motor PowerTech de 270 caballos rugía otra vez y el sistema hidráulico obedecía como en los viejos tiempos, entonces tendría algo mucho más valioso que una reparación exitosa. Tendría prueba irrefutable de fraude. A las 3 de la madrugada del séptimo día comenzó el proceso de reconexión final. Instaló el distribuidor hidráulico reconstruido en su posición original, alineando los 4 pernos de montaje con precisión milimétrica. Conectó cada línea de alta presión en el orden exacto que había marcado con cinta adhesiva numerada días atrás. Línea 1 al molinete, línea 2 al elevador, línea 3 al cilindro debullador, líneas 4 y 5 a los sistemas auxiliares, línea 6 al retorno del tanque. Cada conexión requería 2 llaves, una para sostener el fitting, otra para apretar la tuerca. Cada conexión debía ser torqueada a exactamente 65 libras-pie para evitar fugas sin dañar las roscas de aluminio. Le tomó 4 horas conectar las 18 líneas hidráulicas del sistema. Cuando terminó, el cielo comenzaba a clarear por el oriente, tiñendo las nubes bajas de naranja y púrpura. Carolina se permitió 10 minutos de descanso, sentada en el suelo con la espalda apoyada contra uno de los neumáticos gigantes de la colheitadeira, bebiendo agua tibia de una botella que había estado al sol del día anterior. El siguiente paso era llenar el sistema con aceite nuevo. Había comprado 200 litros de aceite hidráulico ISO UG46 en tambos de 20 litros, transportándolos desde el pueblo en la carretilla prestada de don Esteban. Desenroscó la tapa del tanque reservorio, insertó un embudo de filtro de malla 200 micras y comenzó a verter el aceite dorado lentamente. El líquido caía con sonido de cascada miniatura, llenando el tanque centímetro a centímetro. Cuando el nivel alcanzó la marca de máximo operacional, había vertido 140 litros.
El resto serviría para rellenar después del primer arranque, cuando el sistema absorbiera aceite hacia todas las líneas y cilindros. Eran las 8 de la mañana. Carolina cerró el tanque, limpió sus herramientas y las guardó metódicamente en la mochila de su padre. Se lavó las manos y la cara con agua fría del grifo exterior del granero, sintiendo cómo el líquido arrastraba 6 días de grasa, sudor y polvo acumulados. Se miró en el espejo lateral roto de una camioneta abandonada. Tenía el cabello enredado, la piel quemada por el sol, ojeras profundas como cañones bajo los ojos. Pero su mirada estaba clara, enfocada, lista. A las 9 llegaron los hermanos Salazar, manejando una Toyota Highlander plateada rentada en el aeropuerto. Venían directamente de la Ciudad de México. Habían salido a las 5 de la madrugada para cumplir con el plazo. Detrás de ellos, en una Ram 3500 negra que levantaba nubes de polvo en el camino de terracería, venía Ernesto Villalobos, acompañado de su abogado, y para sorpresa de Carolina, el mismo ingeniero de John Deere que había firmado el dictamen de fractura interna. Don Esteban estaba allí también, junto con Doña Refugio y al menos 30 personas más de la comunidad. La noticia se había corrido rápido durante la semana. La hija de Sebastián Mendoza estaba intentando lo imposible: resucitar la John Deere que todos habían dado por muerta. Algunos venían por curiosidad, otros por solidaridad y unos pocos porque realmente necesitaban que esa máquina funcionara para salvar sus cosechas. Villalobos bajó de su camioneta con sonrisa confiada, sombrero tejano perfectamente inclinado, botas brillando bajo el sol matutino. Llevaba el contrato de compraventa en la mano, un folder de piel con el logotipo de su empresa grabado en oro. Se acercó a Roberto Salazar y le extendió la mano. «Buenos días, Roberto. Vine a cerrar nuestro trato. Entiendo que los 7 días terminan hoy a mediodía y veo que la máquina sigue exactamente donde estaba hace una semana, muerta». Carolina estaba parada junto a la cabina de la John Deere, con las llaves del switch de encendido colgando de su cinturón. No dijo nada todavía. Simplemente observó cómo Villalobos desplegaba el contrato sobre el cofre de la Highlander, cómo el abogado sacaba una pluma de oro del bolsillo interior de su saco, cómo el ingeniero de John Deere asentía con expresión aburrida de quien ya sabe cómo terminará esto. Roberto miró a Carolina con mezcla de esperanza y resignación. «Carolina, son las 9:15. Tienes hasta mediodía. ¿Hay algo que quieras mostrarnos o...?» Carolina se subió a la cabina de la coleitadeira sin responder. El asiento del operador todavía tenía el vinil agrietado con forma de las nalgas de su padre después de 15 años de uso. Se sentó allí, sintiendo el calor del metal bajo los muslos, y por un momento cerró los ojos, permitiéndose recordar cómo era subirse a esa cabina cuando tenía 10 años, sentarse en las piernas de Sebastián mientras él le explicaba cada palanca, cada indicador, cada sonido que la máquina hacía. «Esta palanca controla el molinete, Carolinita. Si la empujas hacia adelante, las aspas giran más rápido. Hacia atrás, más lento. Tienes que encontrar el ritmo perfecto para cada tipo de cultivo». Abrió los ojos, insertó la llave en el switch de encendido, verificó que todas las palancas de control hidráulico estuvieran en posición neutral. Revisó el indicador de presión de aceite del motor. Marcaba 0, como debía estar con el motor apagado. Pisó el pedal del freno de estacionamiento y lo liberó. La máquina se meció levemente sobre sus suspensiones y entonces giró la llave. El motor de arranque gimió durante 2 segundos que parecieron eternos. Luego, el motor diésel PowerTech tosió una vez, 2 veces y explotó en vida con un rugido profundo que hizo vibrar el suelo bajo los pies de todos los presentes. No era un arranque limpio, todavía había aire en las líneas de combustible después de meses de inactividad.
pero el motor se estabilizó rápidamente en 800 revoluciones por minuto, su ralentí normal. El escape lanzó una nube negra de humo que se disipó en segundos, reemplazada por vapor transparente. Carolina observó el panel de instrumentos. El indicador de presión de aceite del motor subió rápidamente a 40 psi. El voltímetro marcaba 14 voltios, indicando que el alternador cargaba la batería. La temperatura del refrigerante comenzaba a subir desde frío. Todo normal. Aceleró suavemente hasta 1200 revoluciones y esperó. El sistema hidráulico tarda entre 30 y 40 segundos en presurizar completamente después de un arranque frío. La bomba debe llenar todas las líneas, empujar el aceite a través del distribuidor, cargar los cilindros. Carolina observó el manómetro de presión hidráulica montado en la consola central. La aguja estaba en 0, luego saltó a 20 bares, 50, 100, 150. Se estabilizó en 178 bares. Presión perfecta. Extendió la mano hacia la palanca de control del molinete y la empujó hacia adelante. El sonido fue como música. Las aspas del molinete, esas barras metálicas en la parte frontal de la plataforma de corte que llevaban 6 meses congeladas en posición vertical, comenzaron a girar. Lento al principio, luego más rápido conforme Carolina aumentaba el comando hidráulico. El sistema respondía instantáneamente, sin retrasos, sin vibraciones anormales. Giró las aspas en sentido contrario. Respondieron perfectamente. Activó el elevador de granos. La cinta transportadora comenzó a moverse con ritmo constante, subiendo por su riel inclinado desde la plataforma de corte hasta el tanque de almacenamiento en la parte superior de la máquina. Accionó el cilindro debullador y las barras de acero comenzaron a girar dentro del tambor con ese sonido metálico rítmico que cualquier operador de colheitadeira reconocería dormido. La John Deere 9750 STS había vuelto a la vida. Completa, perfectamente funcional, respondiendo a cada comando como si los últimos 6 meses de muerte aparente nunca hubieran ocurrido. Carolina bajó de la cabina, dejando el motor encendido. El rugido del PowerTech llenaba el aire, acompañado del silbido hidráulico y el movimiento constante de todos los sistemas. Caminó directamente hacia donde Villalobos estaba parado, con el rostro enrojecido y expresión de incredulidad, mezclada con furia apenas contenida. Sacó del bolsillo de su overol la bolsa de plástico con el aro de goma y la sostuvo frente a los ojos del hacendado. «Esto», dijo con voz que cortaba el aire como navaja, estaba dentro del distribuidor hidráulico, alojado estratégicamente en la galería de retorno para bloquear el flujo de aceite y simular fractura interna. Es un O-ring de 42 milímetros, dureza 70 Shore A, del tipo usado en cilindros auxiliares de maquinaria liviana. No pertenece a esta máquina, no pudo haber llegado ahí por accidente. Alguien lo puso deliberadamente durante una revisión de mantenimiento. Se giró hacia el ingeniero de John Deere, quien había perdido todo el color de la cara. «Y usted firmó un dictamen declarando fractura interna sin siquiera abrir el distribuidor, porque si lo hubiera abierto, habría encontrado esto. Lo cual significa que o es usted completamente incompetente o está involucrado en el fraude». El ingeniero abrió la boca para protestar, pero Roberto Salazar lo interrumpió. «¿Está diciendo que sabotearon la máquina intencionalmente?» «Estoy diciendo que Ernesto Villalobos contrató a alguien para plantar evidencia de falla irreparable. Luego pagó por un dictamen técnico falso. Todo para forzarlos a vender esta propiedad por una fracción de su valor real. Es fraude industrial, intimidación económica y posiblemente conspiración criminal». Villalobos dio un paso adelante con los puños cerrados. «Eso es una acusación muy grave, muchachita. Espero que tengas pruebas, además de ese pedazo de basura de plástico que pudiste haber plantado tú misma».
Carolina sonrió sin humor. Tengo fotografías fechadas de cada etapa del desmontaje. Tengo el aro con mis huellas dactilares exclusivamente porque lo extraje con pinzas. Y tengo una máquina funcionando perfectamente que demuestra que su diagnóstico de pérdida total era mentira. Pero más importante, tengo 20 testigos de esta comunidad que vieron cómo su empresa de mantenimiento fue la última en tocar esta John Deere 3 meses antes de que fallara. ¿Quiere que investiguemos quién más tiene acceso a O-rings de 42 milímetros, dureza 70 Shore A? Porque apuesto que encontraremos varios en su bodega de repuestos. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el rugido constante del motor diésel. Roberto Salazar tomó la bolsa de plástico de las manos de Carolina y la examinó bajo la luz directa del sol. El aro de goma brillaba con ese tono negro mate característico de los compuestos nitrílicos. Lo giró entre los dedos, midiendo mentalmente el diámetro, sintiendo la textura. No era mecánico, pero había auditado suficientes empresas manufactureras como para reconocer cuando una pieza no pertenecía donde había sido encontrada. Miró a Villalobos con expresión que había perdido toda cortesía profesional. Tengo 2 opciones aquí, Ernesto. Puedo llamar a la Fiscalía Estatal y presentar una denuncia formal por fraude industrial y sabotaje, lo cual iniciaría una investigación que revisaría todos sus contratos de mantenimiento de los últimos 5 años y probablemente descubriría cuántas otras propiedades ha adquirido usando métodos similares. O puedo simplemente pedirle que se retire de mi propiedad ahora mismo y nunca vuelva a contactarnos. Villalobos apretó la mandíbula con fuerza suficiente para que los músculos de su rostro se marcaran bajo la piel bronceada. Miró a su abogado buscando respaldo legal, pero el hombre simplemente guardó sus documentos en el maletín sin hacer contacto visual. El ingeniero de John Deere ya estaba caminando hacia su vehículo con pasos apresurados. «Esto no se va a quedar así», dijo Villalobos con voz baja y controlada que era más amenazante que cualquier grito. Tengo abogados, tengo recursos, tengo contactos en todos los niveles del gobierno estatal. Una mecánica pueblerina con delirios de grandeza no va a... Tengo 20 testigos, interrumpió Carolina sin levantar la voz, y una máquina que demuestra que usted mintió. Tiene razón en que esto no se quedará así, porque voy a contar esta historia en cada taller, en cada cooperativa, en cada reunión de productores de Aguascalientes, hasta Sinaloa. Y cuando la gente sepa que Ernesto Villalobos sabotea máquinas para robar propiedades, su reputación valdrá exactamente lo mismo que ese aro de goma. Basura. Por un momento pareció que Villalobos iba a explotar. Su mano se movió hacia Carolina como si fuera a empujarla, pero don Esteban y otros 3 hombres de la comunidad se interpusieron formando una barrera silenciosa pero inequívoca. El hacendado se detuvo, respirando pesadamente, mirando alrededor y viendo por primera vez que estaba completamente superado en número y en razón moral. Dio media vuelta, subió a su Ram 3500 y arrancó con aceleración violenta que arrancó pedazos de grava del suelo. El abogado corrió detrás, tratando de alcanzar el vehículo en movimiento, logrando subirse apenas mientras la camioneta ya estaba girando hacia la salida de la propiedad. En menos de un minuto, solo quedaba una nube de polvo disipándose lentamente en el aire caliente de media mañana. Javier Salazar, que había permanecido callado durante todo el confrontamiento, finalmente habló. Entonces, ¿la máquina realmente funciona? Completamente. Carolina asintió y señaló hacia la John Deere todavía rugiendo en ralentí. Cada sistema respondiendo dentro de parámetros normales. Presión hidráulica estable en 178 bares. Motor diésel operando a temperatura óptima. Todos los cilindros de trabajo funcionando sin retrasos ni vibraciones.
Pueden hacer que un técnico independiente la revise si quieren confirmación, pero les aseguro que esta máquina puede empezar a cosechar mañana mismo si consiguen un operador calificado. Roberto intercambió miradas con su hermano. Hubo una conversación silenciosa entre ellos, de esas que solo los hermanos pueden tener sin palabras. Finalmente, Roberto se acercó a Carolina y extendió la mano. Gracias, no solo por arreglar la máquina, sino por salvarnos de cometer un error que habría deshonrado la memoria de nuestro padre. Él construyó esta hacienda con trabajo honesto y casi la regalamos por cobardía y ignorancia. Carolina estrechó la mano sintiendo los callos recientes en la palma de Roberto, callos que no estaban ahí hace una semana. En algún momento durante esos 7 días, mientras ella trabajaba bajo el sol despiadado, Roberto había comenzado a limpiar el granero y reparar cercas. Había rastros de tierra bajo sus uñas perfectamente recortadas. ¿Qué te debemos?, preguntó Javier. ¿Por el trabajo, las piezas, tu tiempo? Carolina negó con la cabeza. No me deben nada. Su padre le dio trabajo a mi padre durante 15 años. Nos permitió vivir en esta tierra cuando no teníamos a dónde ir. Esto... Hizo un gesto hacia la John Deere. Esto es solo devolver lo que se nos dio. Pero las piezas, el aceite nuevo, todo eso tuvo que costar 3,400 pesos, dijo Carolina. Si quieren compensar ese gasto, dónenlo a la cooperativa de productores. Ellos lo necesitan más que yo. Don Esteban se acercó con una sonrisa que arrugaba toda su cara curtida. Sebastián tenía razón sobre ti, Carolinita. Decía que tenías manos de oro y corazón de acero templado. Decía que algún día harías algo grande. Carolina sintió que se le cerraba la garganta. Hacía 15 años que no lloraba, no desde el funeral de su padre, y no iba a empezar ahora frente a toda esta gente. Pero algo brilló en sus ojos por un momento antes de que parpadeara para despejarlo. Él me enseñó que las herramientas son solo metal, sin el conocimiento que las guía, y que el conocimiento no vale nada si no se usa para ayudar. Durante las siguientes 2 horas, Carolina supervisó mientras 3 operadores de la cooperativa local probaban la John Deere en el campo. La máquina respondió perfectamente, cortando el pasto seco del terreno abandonado, elevando el material, separando inexistente grano de inexistente paja, pero demostrando que cada sistema funcionaba en coordinación armoniosa. Los operadores bajaron con sonrisas amplias y ojos brillantes. Uno de ellos, un hombre llamado Martín, que tenía casi la edad que habría tenido Sebastián, le dijo a Carolina: «Tu padre estaría llorando de orgullo, muchacha. Esta máquina suena mejor que cuando era nueva». Para el mediodía, los hermanos Salazar habían firmado un contrato de arrendamiento con la cooperativa. La John Deere trabajaría la temporada de sorgo para 20 familias, cobrando una tarifa simbólica que apenas cubriría combustible y mantenimiento básico. Las ganancias reales vendrían de mantener la hacienda operativa, eventualmente restaurándola como centro de producción agrícola que había sido en tiempos de su padre. Carolina empacó sus herramientas lentamente, envolviendo cada una en trapos antes de colocarlas en la mochila de lona que había cargado su padre durante 30 años. La llave de torque, las pinzas de precisión, el martillo de latón, el calibrador digital. Cada pieza tenía historia, memoria, peso emocional más allá de su función mecánica. Don Esteban se sentó en el borde de la mesa de trabajo improvisada mientras ella organizaba todo. «¿Y ahora qué harás, Carolinita? ¿Vuelves a Guadalajara?» Carolina cerró la mochila y se la colgó al hombro. Miró hacia la John Deere estacionada junto al granero. Motor apagado ahora, pero emanando calor residual que hacía vibrar el aire alrededor. Miró hacia los campos que se extendían en todas direcciones.
tierra que su padre había trabajado, tierra que todavía tenía historias que contar y secretos que revelar. «No», dijo finalmente, «me quedo en Aguascalientes. Voy a montar una oficina móvil especializada en diagnóstico forense de maquinaria agrícola». ¿Forense? ¿Como los que investigan crímenes? Exactamente como esos. Porque me di cuenta de algo durante esta semana. El sabotaje técnico es mucho más común que el fraude contable en el campo. Es más fácil destruir una máquina y declarar pérdida total que falsificar documentos. Y es más difícil de probar porque requiere conocimiento técnico profundo. Hay campesinos perdiendo sus tierras porque algún mecánico corrupto planta evidencia de falla irreparable. Y nadie tiene las herramientas o el conocimiento para demostrarlo. Don Esteban silbó bajo. «Eso te va a hacer enemigos poderosos, muchacha». «Ya tengo uno». Carolina sonrió sin humor. «¿Qué son unos cuantos más?» Pasó los siguientes días comprando equipo. Un juego de manómetros de alta precisión, una cámara boroscópica para inspeccionar el interior de cilindros sin desarmarlos, un kit de análisis de aceite portátil, herramientas especializadas para sistemas hidráulicos de marcas europeas y estadounidenses. Compró una camioneta Ford F-150 del 98 con motor V8 y 200.000 kilómetros en el odómetro, pero con transmisión sólida y suspensión reforzada. Le costó 35,000 pesos que pidió prestados a don Esteban con promesa de pago en 6 meses. Pintó en las puertas de la camioneta con letras negras sobre fondo blanco: Carolina Mendoza, diagnóstico forense de maquinaria agrícola, especialista en sistemas hidráulicos. Abajo, en letras más pequeñas: la verdad técnica no se negocia. Su primer cliente llegó 2 semanas después. Un productor de melón de Zacatecas, cuya cosechadora Claas había sido declarada pérdida total por 3 talleres después de fractura de cigüeñal. Carolina condujo 4 horas hasta su rancho, desmontó el motor en 3 días y encontró que el cigüeñal estaba perfecto, pero alguien había aflojado intencionalmente los pernos de biela para generar ruido catastrófico. El productor canceló la venta forzada de su propiedad. Carolina cobró 5,000 pesos por el diagnóstico más costo de piezas. Su segundo cliente fue una cooperativa de Jalisco con un tractor John Deere que supuestamente tenía transmisión destruida internamente. Carolina encontró que solo necesitaba cambio de aceite y ajuste de presión de embrague. Cobró 2,000 pesos. Para diciembre tenía lista de espera de 2 meses. Una tarde de enero, mientras trabajaba en el motor de una segadora New Holland en un rancho cerca de San Luis Potosí, recibió llamada de Roberto Salazar. La John Deere 9750 había terminado la temporada de sorgo, habiendo procesado 200 hectáreas sin un solo problema mecánico. La cooperativa quería arrendarla nuevamente para la temporada de maíz. Los hermanos Salazar habían decidido no vender la hacienda. Estaban considerando restaurarla, convertirla en centro de capacitación técnica para jóvenes del campo. «Y queríamos saber», dijo Roberto con voz que sonaba casi tímida por teléfono, «si estarías interesada en dar clases de mecánica hidráulica. Una vez al mes, digamos, para que más gente aprenda lo que tú sabes». Carolina miró sus manos manchadas de grasa, las cicatrices recientes en los nudillos, los callos que se habían formado exactamente en los mismos lugares donde su padre tenía los suyos. «Me interesa», dijo, «con una condición. La primera clase se llama Sebastián Mendoza, el hombre que le enseñó a las máquinas a hablar, y vamos a contar su historia completa». Colgó el teléfono y volvió al motor desarmado frente a ella. Había encontrado el problema: válvula de alivio de presión trabada por contaminación deliberada con silicón industrial. Sabotaje técnico otra vez. Alguien había cobrado $7,000 por declarar motor muerto cuando solo necesitaba limpieza profunda y pieza de 50 pesos.
Carolina sonrió mientras documentaba el hallazgo con fotografías desde 6 ángulos diferentes. Cada caso era una batalla pequeña en una guerra más grande. Una guerra por la verdad técnica, por la dignidad del trabajo manual, por el derecho de la gente sin dinero para abogados, pero con tierra y sudor para defender. Y en algún lugar, en ese espacio indefinible donde viven los recuerdos que duelen y sanan al mismo tiempo, Carolina podía escuchar la voz de Sebastián Mendoza diciendo exactamente lo que siempre decía cuando encontraba la solución a un problema imposible. ¿Ves, Carolinita? Las máquinas no mienten, solo necesitan a alguien que sepa escuchar.